El pastor Andrés Caña en este video nos enseña algunos de los tantos errores que tiene la doctrina trinitaria. Vamos a escucharlo, por favor, con detenimiento. El dogma de la Trinidad se fundamenta en las costumbres paganas de los pueblos. También es un dogma de errores y contradicciones, de tal manera que en la mera definición ya encontramos errores, pues la Trinidad se define como tres personas distintas, iguales en poder, coeternas y coexistentes. Empezamos a notar el primer error, y es que la Trinidad se define con términos antibíblicos, porque la Biblia nunca usa la palabra personas para referirse a Dios. Llamar a Dios persona o personas es rebajar a Dios, porque Dios es mucho más que una persona. Dios es un ser extraordinario y sobrenatural, y no podemos igualarlo a una persona. Por tanto, la Biblia nunca usa el término persona para referirse a Dios. Por tanto, el término persona es un término inventado para poder definir una doctrina que no tiene fundamentos bíblicos. Ahora, dicen que son tres personas distintas pero iguales en poder y que todas son Dios. Fíjese usted que la Biblia dice que el Padre es mayor que el Hijo, demostrando abiertamente de que el Padre y el Hijo no son dos personas iguales en poder. Por otra parte, si fueran tres personas divinas y distintas y todas son Dios, ¿cómo es posible de que una persona que es Dios tenga que orarle a otra persona que es el mismo Dios igual en poder? Eso sería totalmente incoherente. Si son tres personas divinas y todas son Dios y todas son iguales, ¿cómo es posible que puede pecar contra la una y sí le va a ser perdonado, y si peca contra la otra no le va a ser perdonado? Eso es totalmente incoherente, porque lo que la Biblia demuestra es que si blasfemas contra la divinidad de Dios, no le será perdonado, pero si pecas contra la humanidad, contra el Hijo, contra su manifestación en carne, sí le será perdonado. Pues cuando la Biblia nos habla del Padre y del Hijo, no nos está hablando de dos personas divinas iguales en poder. Cuando habla del Padre nos está hablando de la divinidad de Dios, y cuando nos habla del Hijo nos está hablando de Jesucristo hombre. Así lo declara la Biblia de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero es necesario entender que en Jesucristo, en su condición humana, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él estamos completos. Reflexiona en estas cosas y que Dios te bendiga mucho. Bueno, mis hermanos, aparte de estos errores que mencionó nuestro hermano pastor Andrés Cañas, les voy a mencionar otros también. Bendito sea el Señor, para complementar lo que muy sabiamente nuestro hermano ha dicho en este video. Sé que hay muchos hermanos, muchas personas que creen en la doctrina trinitaria, que siguen esta página, pero vamos a explicarle para que ellos de a poco vayan comprendiendo. Otro error: ellos juegan con la palabra persona y Dios según la conveniencia de ellos. Cuando ellos van a definir, por ejemplo, a Jesús de manera individual, ellos dicen que Jesús es Dios Hijo. Cuando van a definir a Jehová, ellos dicen que Jehová es Dios el Padre. Y cuando van a definir al Espíritu, dicen que es Dios el Espíritu. La Biblia en ninguna parte registra Dios Hijo. Eso es antibíblico, eso no aparece en las Escrituras. Dicen que los tres son diferentes,
pero que al momento de unirse no te mencionan ni te dicen tres dioses diferentes como mencionan, porque si dicen de que Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu, deberían decir tres dioses diferentes, se forman en un solo Dios, deberían decirlo así, pero como saben ellos que no pueden decir tres dioses diferentes, entonces cambian la palabra Dios por persona y dicen tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Entonces no deberían decir que Jehová es Dios Padre, sino persona Padre, porque hablan de que es la primera persona, entonces deberían decir persona Padre. Pero como saben ellos que persona Padre no existe en la Biblia, entonces ahí sí dicen Dios Padre, que es el término bíblico. La doctrina trinitaria es una doctrina llena de contradicciones, porque no lo respalda la palabra de Dios. La Biblia siempre aclara, explica de que en el cielo hay un solo Dios. Y ese solo Dios, que es uno, en una unidad indivisible, se manifestó en carne. Y a esa manifestación de Dios en carne, la Biblia la llama el Hijo de Dios. Por esa razón, el ángel le dijo a José, el santo ser que nacerá de María será llamado Hijo del Altísimo. Lo que sería llamado, o lo que fue llamado Hijo del Altísimo, fue lo que nació de María, el tabernáculo de carne, al cuerpo donde entró la plenitud de la deidad del Padre. Y cuando la Biblia habla del Padre, se refiere a la divinidad, a la deidad. El Padre no es igual al Hijo, porque el Padre es eterno. El Hijo fue engendrado, no es eterno, porque algo eterno es algo que no tiene ni principio de días ni fin de días. Y Jesús fue engendrado y también tendrá esa función de Hijo su fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces, si algo tiene principio y tiene fin, no es eterno. Entonces, cuando la Biblia habla de el Hijo, se está refiriendo a la parte humana, a la humanidad de Jesús, aquella que solamente duró 33 años. Por eso Jesús dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque Él solamente tenía 33 años. Los judíos dijeron de Jesús, aún no tienes 50 años y dices que has conocido a nuestro padre Abraham. Claro, porque Jesús en su humanidad como hijo nada más tenía 33 años, tenía menos de 50. Pero en su divinidad como el Padre conocía a Abraham cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hermanos amados, la Trinidad no es bíblica. La Biblia enseña que Dios es uno. Decir que Dios es trino es contradecir las Escrituras. Y aquellos que para encontrar respaldo dicen, no, es que Dios es trino y uno. Nada, Dios no es trino, Dios es uno. En una unidad absoluta. Que el Señor Jesucristo les bendiga.